Hola, este es el video número 2 del módulo 3 de Yacimientos 3. Ya vimos el procedimiento de la predicción y todo lo que compone el modelo de predicción Buckley-Leverett para la inyección de fluidos immiscibles en yacimientos homogéneos. Este va a ser el ejemplo con el que, y luego ustedes van a tener que realizar un ejercicio que lleva los mismos pasos. Vamos a continuar trabajando con el mismo ejercicio del módulo 2, ¿ok? Y lo que vamos es a predecir el comportamiento de ese proyecto hasta un RAP de 30, igual a 30, en un yacimiento ya con las mismas características, respondiendo estas preguntas. Entonces, lo primero que habría que hacer, que ya lo hemos hecho, es graficar flujo fraccional, ¿ok? Es la misma gráfica del ejercicio anterior. Luego hay que trazar la tangente, determinar el punto donde es tangente, es decir, donde la recta toca a la curva en un solo punto, y leer los valores de flujo fraccional y saturación de agua. ¿Okay? Ya esto lo hicimos para el ejercicio anterior. Luego, igual que en el ejercicio anterior, es necesario también calcular unas pendientes o calcular las pendientes de unas tangentes. Entonces es necesario trazar las tangentes, y en este caso el ejercicio nos indica que es para saturaciones iguales a 80 y 85%. ¿Okay? Entonces tenemos que trazar la recta tangente a la curva en saturación igual a 80 y en saturación igual a 85, que sería esta recta naranjadita que tenemos aquí. Y habría otra que habría que ubicar aquí, igual leer la saturación de agua promedio, ¿no? Una vez que trazamos la recta y se extrapola a 1, entonces donde corta flujo fraccional igual a 1, leer hacia abajo. ¿Ok? Este es el cuadro para responder las preguntas 2 y 3 que tenemos planteadas. Ya toda esta información la disponemos por el ejercicio del perfil de saturación. Entonces tenemos las distancias, los tiempos son los que nos pidieron en el ejercicio anterior, igual se repiten aquí. Entonces ese cuadro nos sirve para responder estas dos preguntas. La primera pregunta es el cálculo de tiempo de la ruptura. Si ustedes ven bien la ecuación de tiempo es la misma ecuación de avance frontal, simplemente que está despejada y que en la distancia es igual a L. L es la distancia entre el pozo inyector y el pozo productor. Entonces, claro, cuando la distancia recorrida por el frente de agua es igual a la distancia que se encuentra entre el pozo inyector y el pozo productor, estamos hablando del momento de la ruptura, que es cuando se comienza o se estima que se va a comenzar a producir agua, de esa agua que estamos inyectando al yacimiento. Entonces sustituimos la ecuación área 10.000 pies cuadrados, igual que el ejercicio anterior, mantenemos los datos, 0,25 de porosidad. La L, recordemos que aquí antes iba X, ahora X es igual a L, y L es la distancia entre el pozo inyector y el pozo productor, no me canso de decirlo. Este valor corresponde a la derivada parcial del flujo fraccional con respecto a la saturación de agua a la saturación de agua al frente. Esto corresponde a la pendiente de la recta tangente, no la anaranjada, sino la azul. ¿Ok? A la saturación de agua al frente, esta sería a la saturación 0,80, y si habría una tercera aquí, será a la saturación de 0,85. El caudal total o caudal de inyección es 950 barriles y el factor de conversión. Eso nos da que la ruptura es a los 204 días. ¿Qué quiere decir eso? Que a los 204 días de haber iniciado el proyecto, comienza a producirse agua inyectada en el pozo productor. Okay. Luego que hacemos eso, vamos a llenar el cuadro que les mostré. Este cuadro hay que llenar todos los datos y vamos a comenzar con la primera fila, que es esta, y vamos a hacer primero la predicción antes de la ruptura. Para ello tomamos las ecuaciones que ya les expliqué. Incluyo la ecuación de distancia porque en realidad el cuadro la comprende, pero ya ustedes calcularon esto cuando hicieron el perfil de saturación. Simplemente tienen que copiar los datos que son correspondientes a la saturación de agua al frente,
que serían estos tres datos, para 50, 100 y 175 días, este tiempo lo indican en el problema, y luego comenzamos a calcular cada uno de los parámetros. El petróleo producido es el área, que son 10.000 pies cuadrados, por la porosidad 0.25, por la distancia recorrida, que ya la tienen calculada. Abro paréntesis, la diferencia entre la saturación de agua al frente, que fue la que leímos, recuerden aquí, 0.72, este valor que está aquí, entre el factor volumétrico del petróleo por el factor de conversión. Calculadora con todo eso y nos da 39.100 barriles. Y ahorita lo vamos a ver en el cuadro ya. El agua inyectada es muy sencillo, simplemente el caudal de inyección, son 950 barriles, por el tiempo solicitado, que en este caso son 50 días. La razón agua-petróleo para antes de la ruptura es igual a 0, porque no se está produciendo agua, o se estima que no se va a producir agua. El agua producida también es 0 barriles, porque no se está produciendo agua. La tasa de producción de petróleo es el caudal de inyección, abro paréntesis, 1 menos el flujo fraccional a esa saturación, que recordemos que lo leímos, es 0.85, ¿ok? Y todo se divide entre el factor, aquí fue 1.25, indiqué el del agua, pero la matemática está bien. Fue transcribiendo la ecuación, 1.25, entre 1.25 barriles de yacimiento, barriles por día. Un dato importante con respecto a esto es que este es el valor máximo de producción de tasa de volumen de petróleo, es decir, de caudal de petróleo. No va a haber mayor producción diaria, porque este valor se va a mantener en el tiempo hasta que ocurra la ruptura. Y luego que ocurre la ruptura, el valor de tasa de petróleo comienza a descender. La tasa de producción de agua antes de la ruptura es 0, no se produce agua, ya lo hemos repetido varias veces. Y con esto hemos llenado todos estos datos, fíjense, 39.100 que lo calculamos, 47.500 barriles, 0 agua producida, 0 RAP, 114 barriles por día, ya les indicaba que este va a ser el valor máximo de tasa de petróleo que va a haber durante el proyecto, y 0 barriles por día de tasa de agua. Repetimos para los otros dos tiempos, 100 y 175 días, las mismas ecuaciones. No es necesario cuando presenten el ejercicio volver a transcribir todo, con que hagan un cálculo tipo para cada uno de los parámetros es suficiente para ellos saber que están sustituyendo correctamente. Y ahora vamos a después de la ruptura. Después de la ruptura nos piden 0.80 y 0.85. Ya estos valores los teníamos del cálculo de la gráfica tangente a los puntos 0.80 y 0.85 para el perfil de saturación en la zona no estabilizada. Entonces, aquí están haciendo ruido, y vamos a continuar con el tiempo y sustituimos los valores. ¿Por qué hay que calcular el tiempo? Porque ahora tenemos la distancia, pero no tenemos el momento con respecto a esta saturación de 0.80, cuando llega esta saturación, porque recuerden que es la zona no estabilizada, al pozo productor. Entonces calculamos y sustituimos los valores: área 10.000 pies cuadrados, porosidad 0.25, la distancia entre el pozo inyector y el pozo productor 650 pies, la derivada del flujo fraccional con respecto a la saturación de agua a una saturación de agua dada, que en este caso es 0.80, es 0.9, eso lo calculamos en este punto. Recuerden que calculamos la pendiente de esta recta anaranjadita que está aquí, y por lo tanto eso dio 0.90. Recuerden que las pendientes son decrecientes, esto lo vimos en el modelo cuando estábamos viendo la explicación matemática en el módulo 2, que la primera porción de la recta es una de la curva, por así decirlo, es una recta que va desde la saturación de agua crítica hasta la saturación de agua al frente y se mantiene la recta, y la segunda porción es una curva con pendientes decrecientes. Estamos hablando de la ecuación de la gráfica de flujo fraccional. Esta es la zona recta hasta aquí, y luego viene una zona curva con pendientes decrecientes. Vamos a calcular
estamos en la zona después de la ruptura. Entonces tenemos que para la saturación de 0,80 llega a los 338 días del proyecto, llega el pozo productor. El petróleo producido para esa saturación es otra vez el área, la porosidad y la distancia entre los pozos por la saturación de agua dada, que en este caso es 0,80, la que estamos evaluando, menos 0,15, entre 1.25 barriles de yacimiento entre barriles normales, por el factor de conversión, y eso nos da 166.696 barriles de petróleo producido para los 338 días. El agua inyectada, sustituimos el valor de días que calculamos, el valor de tiempo que calculamos, por la tasa de inyección que permanece constante, y tenemos que para esta fecha se han inyectado 321.559 barriles. El RAP, ahora sí calculamos el RAP, es el flujo fraccional para esa saturación, que en este caso es 0,80, entonces lo leemos de la tabla de flujo fraccional, es este valor que está aquí, 0,9363, por el factor volumétrico del petróleo, entre 1 menos este mismo valor por el factor volumétrico del agua, y esto da 18.6. El agua producida es la resta entre el agua inyectada y el petróleo producido, que ya los calculamos aquí, petróleo producido, agua inyectada, por y entre los factores volumétricos del petróleo y del agua respectivamente. Eso nos da que se están produciendo para esta fecha 193.000 barriles. La tasa de producción de petróleo es el caudal de inyección por 1 menos el flujo fraccional a la saturación que se está evaluando, que en este caso es 0,80, aquí volví a cometer el mismo error, es 1,25, sin embargo esto está correcto porque los cálculos vienen de Excel. Fue en la transcripción, aquí va 1,25, aquí sí está correcto, 1, y tenemos fíjense que va declinando la tasa de petróleo, mientras que la tasa de agua va aumentando. Esto fue lo que acabamos de calcular, fíjense, 169.000 barriles para petróleo producido, 321.000 barriles para agua inyectada, 193.000 barriles para agua producida y un RAP de 18.6. La tasa de petróleo, como les decía, va disminuyendo, la tasa de agua incrementa notablemente. Se repite para para la otra saturación, otra vez los cálculos, y nos damos cuenta que el RAP se incrementa notablemente por encima de lo que se esperaba. Queríamos llegar hasta un RAP de 30, sin embargo con una saturación de 0,85 sobrepasa lo esperado, y entonces tenemos que ubicar un valor de saturación intermedio entre 0,80 y 0,85 para poder determinar el momento en el que se espera el abandono del proyecto, cuando ya se va a dejar de inyectar agua, porque ya es lo que se está inyectando agua para producir agua. Entonces, se incluye otra vez todos los cálculos para una saturación de 0,83. Fíjense que este es el flujo fraccional traído de la tabla inicial de la primerita que uno calcula. Para 0,83, la saturación de agua cuando el flujo fraccional es igual a 1, lo que se conoce como la saturación de agua promedio, hay que trazar la tangente y ver en qué punto, y leer el punto hacia abajo. Luego se calcula la pendiente de esa recta, y esto da una pendiente de 0,862, perdón. Se vuelve a calcular el tiempo, esto ya lo tenemos, se calcula el petróleo producido, el agua inyectada, el agua producida, y se llega a un RAP de 27.8, que está mucho más cerca de 30. Es mucho mejor decir 29 que decir 49. Entonces, se selecciona este tiempo a un RAP más cercano de 30, se selecciona este tiempo como el tiempo de abandono del proyecto. Entonces, el proyecto se abandona a 353 días, casi un año, con un petróleo producido de 169.000 barriles,
y un agua producida de 208.400 barriles. La tasa mínima de petróleo es 32.8 barriles en este proyecto y la tasa máxima de agua es 909. Recordemos que la tasa mínima de agua durante el proyecto es 0, la tasa mínima después de la ruptura es 890, aunque pudiera ser menor, pero los valores extremos en petróleo, el máximo de petróleo que se va a producir por día son 114 y el mínimo son 33. Insisto en esto porque más adelante vamos a tener que revisar esos valores como evaluación. Aquí ya tenemos, este es el cuadro final, recordemos que son las preguntas 2 y 3, esto es antes de la ruptura y esto es después de la ruptura, las últimas 6 filas, las últimas 3 filas son después de la ruptura y las 3 primeras es antes de la ruptura. Marco en azul estos valores porque con estos valores es que vamos a graficar el cuarto punto que nos piden, que es la gráfica de petróleo producido versus tiempo, agua inyectada versus tiempo y agua producida versus tiempo. Vamos a comenzar con petróleo producido. El comportamiento típico de una curva de petróleo producido en una inyección de agua en un yacimiento homogéneo es que al inicio, antes de la ruptura o tiempos antes de la ruptura, es una recta con pendiente constante. Y luego esa pendiente declina y como que se estabiliza el flujo, se vuelve una tabla, ya no aumenta con la misma velocidad con la que venía aumentando, esto debido a que ya no se está produciendo el banco de petróleo, sino que se está produciendo ambos fluidos, agua y petróleo en el pozo. La tasa de inyección si es una recta con pendiente constante, que la pendiente es igual a la tasa de agua inyectada y crece exponencialmente, bueno, en este caso no exponencialmente, sino linealmente, y el agua producida se mantiene en 0 hasta que se llega al periodo de la ruptura y ahí comienza a crecer más o menos al mismo ritmo que el agua inyectada. Los ejes, rápidamente, es volumen de fluido, ¿por qué no digo petróleo? No, porque tenemos dos tipos de fluido, tenemos agua y tenemos petróleo, por lo tanto digo volumen de fluido en barriles. Y en este eje tenemos el tiempo en días. Para finalizar, no sé si esto se está escuchando bien, para finalizar vamos a plantear este ejercicio. Es el mismo ejercicio, los mismos datos con los que ustedes venían trabajando y van a realizar lo mismo que yo realicé ahorita en este video. Van a predecir el comportamiento hasta un RAP igual a 30 y además van a responder estas otras 6 preguntas, que son cuál es el tiempo de abandono, a qué tiempo se espera comenzar a producir agua, a qué tiempo se espera comenzar a producir petróleo, cuál es la tasa máxima de petróleo que se espera producir, y si el proyecto se aplicó desde el descubrimiento del yacimiento y era un yacimiento con un POES igual a 1 millón de barriles, calcular el factor de recobro. Recuerden que factor de recobro, petróleo producido entre POES. ¿Cuál es la tasa máxima de agua que se espera producir antes de la ruptura? Entonces, estas son las preguntas, cada una con un valor de 2.5 para un total de 25 puntos, que sería la asignación correspondiente al módulo 3. Y con esto terminamos el módulo 3.